propios huesos de un héroe autóctono. Es como si los huesos de George Washington estuviesen perdidos y de repente alguien encontrase esos huesos, las reliquias de George Washington y otras cosas sobre él, y los trajese y los depositase, pongamos, en la ciudad más importante de nuestro país. Eso supondría un estímulo psicológico, la moral subiría, sobre todo porque, al contrario que nosotros, los griegos otorgaban a sus héroes un sentido de semidivinidad. Investigando antiguos escritos desconocidos, la folclorista Adrienne Mayor encontró docenas de referencias a antiguas búsquedas y descubrimientos de huesos gigantes. Algunos se volvieron a enterrar, pero otros, en especial los que consistían en un solo hueso, se traían al templo local como ofrenda sagrada. Tenemos tantos relatos antiguos de gente corriente que encontraba dientes, huesos y colmillos notables y que los llevaban a sus templos y santuarios, que podemos saber que era muy normal que los templos tuviesen exposiciones de fósiles. Sigue quedando un misterio. ¿Cómo los griegos, cuyos ritos funerarios y sacrificios de animales debieron familiarizarlos con la anatomía humana y animal, pudieron confundir antiguos mastodontes y mamuts con restos humanos? Una forma de investigar esta cuestión es recurrir a una ciencia nueva llamada tafonomía, una palabra que en griego significa fundamentos de la tumba. Es en realidad el estudio de todo lo que le ocurre al animal después de muerto y antes de ser descubierto, para que nosotros podamos encontrarlo en ese estado. Si fue atacado por animales carroñeros y cómo, y qué tipo de conservación permitió que esos huesos durasen cientos, miles o millones de años. El terreno es en realidad muy complicado porque se parece más bien a la escena de un crimen, donde hay partes de un cuerpo dispersas y pequeñas pisadas aquí y allá, y tienes que juntar todas las piezas para saber qué pasó. Solo que tú has llegado 1 millón de años después de que el crimen se cometiese y tienes que averiguar lo que pasó. Aunque las islas del Egeo fuesen ricas en restos de fósiles, ¿qué puede haber sobrevivido en una zona tan propensa a los terremotos? Las posibilidades de que los antiguos encontrasen un esqueleto intacto eran prácticamente incalculables. Los científicos han hecho gran cantidad de estudios para intentar averiguar qué huesos tienen más posibilidades de conservarse que otros. La condición de un fósil depende en gran medida de lo que les pase a los restos, lo rápidamente que se entierren y cómo les afecta la exposición a los elementos o a los animales carroñeros. El registro de fósiles es muy selectivo con respecto a lo que se conserva, y esta selección depende de la ciencia de la tafonomía. Es una ciencia joven. Solo tiene 50 años. Su nombre se inventó hace unos 50 o 60 años. Un científico dijo que puede hacerse una ciencia sobre lo que les ocurre a las cosas después de la muerte. Comprendiendo la estructura de los cuerpos y los sistemas esqueléticos, los paleontólogos pueden rellenar los huecos y reconstruir el aspecto que pudo haber tenido un animal en vida. Las partes más duras de los mamíferos como nosotros son los dientes, y por eso mismo son los elementos más comúnmente fosilizados. Los huesos largos y grandes tienden a conservarse muy bien, y los más pequeños, como los deditos o las garras, suelen desaparecer con mucha facilidad. Los fósiles de por sí son muy frágiles. Los de algo tan robusto y enorme como un tiranosaurio son en realidad huecos y frágiles. Y cuando el animal muere, muchos de los huesos se separan. Hay animales que escogen partes del cráneo para masticar, y así es como se destruyen los huesos. Por eso siempre encontramos restos de mandíbulas. Como los únicos restos que se encontraban de estos mamíferos gigantes eran huesos largos y dientes, los antiguos griegos verían restos aparentemente familiares pero descomunales. Un hueso de pierna humano se parece en muchos aspectos a un hueso de pierna de cualquier otro mamífero. Tienen la misma forma básica, así que si sabes cómo es un hueso humano, sea de un brazo o de una pierna, es muy fácil ver uno más grande y simplemente pensar que le pertenece a un humano más grande antes que a un animal diferente. Los historiadores antiguos calculaban que la altura de sus héroes sería 2 o 3 veces la de los mortales actuales, entre 3 y 4 metros y medio. Una escala similar al tamaño de un hueso largo de un mastodonte cuando lo comparamos con un ejemplar humano.
Si montásemos esos restos formando una criatura de 2 piernas, el resultado sería una criatura gigante y deforme, pero humana. Esa reconstrucción puede corresponderse con los cientos de referencias a huesos de héroes, lo cual parece confirmar los antiguos relatos de titanes, amazonas, héroes y gigantes. Pero si todas esas historias se basan en la realidad, ¿qué puede haber inspirado las imágenes más monstruosas y grotescas de los griegos? Esparcidos por el Egeo, encontramos ricos depósitos geológicos de las épocas del Mioceno y el Plioceno, un tiempo en el que gigantescos mamíferos prehistóricos recorrían la Tierra. Encerrados entre estas capas de sedimentos, encontramos restos de mastodontes y mamuts, del gigantesco caballo de 3 dedos conocido como Hiparión y del Samotherium, de cuello corto. La constante actividad sísmica de la región ha mezclado los restos de los fósiles y ha destruido la mayoría de los detalles más frágiles y reveladores. Esto puede explicar por qué tantas de las criaturas mitológicas imaginadas por los griegos son compuestas, mitad hombre, mitad animal. Pero ningún mamífero prehistórico podría confundirse con una de las criaturas más fantásticas y comunes de la mitología griega, el grifo. Descrito en docenas de relatos antiguos, se decía que tenían cuerpo de león y alas y pico de ave de rapiña. Se los solía representar vigilando oro, pero en una ocasión vigilaron al condenado inmortal Prometeo. Prometeo era primo de Zeus, un titán. Prometeo se convirtió en el primer héroe cultural para los griegos. Le robó fuego a los dioses y lo trajo del Olimpo. Por regalarles fuego a los hombres, Prometeo pagó un precio terrible. Zeus se llevó a Prometeo y lo encadenó a una roca en los confines de la tierra, y allí le hizo pagar por sus pecados durante miles de años, haciendo que le comiesen el hígado una y otra vez, solo para que le volviese a crecer, porque claro, no puedes matar a un dios o a un inmortal, y por lo tanto su sufrimiento nunca tuvo fin. En la obra Prometeo encadenado, escrita en torno al año 400 a.C., el dramaturgo ateniense Esquilo escribió que los acantilados a los que estaba encadenado Prometeo estaban vigilados por las criaturas más temibles de la mitología para que nadie se atreviese nunca a rescatarle. Estas criaturas eran los guardianes de pico afilado de Zeus. Muchos autores griegos y latinos han escrito sobre los grifos, y según avanzaba el tiempo sabíamos cada vez más sobre su comportamiento y su aspecto. Pronto descubrimos que construían sus nidos en el suelo, que ponían sus huevos en el nido y que vigilaban oro. Los escitas, una tribu nómada del Asia Central, contribuyeron a extender las rutas comerciales de Asia al Egeo en torno al siglo VI. Aunque no tenían lenguaje escrito, eruditos como Aristeas, un viajero griego que visitó las montañas en el año 675 a.C., recogió historias de grifos y participó en su difusión por todo el mundo. Es posible que los escitas contasen esas historias sobre grifos feroces que vigilaban su oro para mantener a la gente alejada del territorio donde se encontraba el oro. Pero cada vez aparecían más detalles sobre los grifos, siempre los mismos, y sentía mucha curiosidad por saber qué hecho natural pudo haber mantenido la consistencia de esta historia durante más de 1000 años de historias de viajeros. En su búsqueda para descubrir la verdad sobre el grifo, la folclorista Adrienne Mayor volvió sus pasos sobre las antiguas rutas comerciales buscando las posibles fuentes del oro. Mayor encontró pistas en viejos mapas y antiguos nombres de lugares en las rutas de las caravanas que partían del Asia Central. Se centró en el área circundante a las montañas llamadas Altai, un antiguo nombre mongol para el oro. Consultando a varios especialistas en geomorfología, Mayor descubrió que el oro había sido erosionado de las pendientes de las montañas que se unían al desierto de Gobi. El área en la que Mayor ubicó los campos de oro de los grifos era conocida por todos los paleontólogos con los que habló. Allí se había encontrado el tesoro, un tesoro de fósiles descubierto por el aventurero Roy Chapman Andrews en torno a 1920.
Él y sus hombres descubrieron que los fósiles más presentes en la zona pertenecían a unos dinosaurios del pico largo. Tenían 4 patas y un cráneo con un pico muy largo y curvado.